Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue la sede del Foro 11, costo de las tarifas residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energía renovables y no renovables. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad debatieron con representantes del sector patronal sobre las tarifas y costos de la electricidad que generan las centrales públicas y privadas. ¿Quién vende la electricidad más barata? ¿Cuáles son las mejores tarifas? Vamos a verlo. Siempre la CFE ha tenido en la construcción de las tarifas un sentido de servicio público. Lo estableció la Constitución durante toda una vida hasta la reforma del 2013. Ahí cambiaron las cosas. No se pudo implementar las tarifas en forma inmediata porque es un proceso largo, es un proceso de construcción de un modelo y que tendría que ser alineado perfectamente con lo que se pretendía. Abrir el mercado eléctrico mayorista para que los privados participaran activamente y pudieran obtener ganancias. La iniciativa que se ha presentado por el presidente recientemente, el 30 de octubre del año 2021, pues lo que va a buscar en todo momento es devolverle a los mexicanos el sentido social que tiene el sector energético. Desafortunadamente, no podemos decir que la energía eléctrica es un commodity, es un lujo, no. Es una necesidad básica para todos los mexicanos en este caso, y más en nuestro país donde hay desigualdades tan pronunciadas, donde unos pocos ricos tienen el poder económico en nuestro país y pues obviamente muchísimos mexicanos no sucede de esta manera. Vemos desafortunadamente cómo los españoles están de alguna manera viviendo una crisis en cuanto a poder tener las condiciones para pagar su energía eléctrica. CFE va a pretender o pretende devolver este sentido social a las tarifas eléctricas en esta reforma energética. De igual manera, el sector energético es un sector que va a crecer en los próximos años, indiscutiblemente. Es el promotor, es el motor del desarrollo de los países. Entonces, en este sentido va a tener que avanzar de manera importante. El interés privado solo piensa en utilidades, lo vamos a ver más adelante, solo le interesa cómo magnificar esas utilidades y más cuando estas empresas son extranjeras. El alumbrado público se incrementó de manera extraordinaria. El bombeo de aguas potables y agua negra ya no se le considera un servicio público. Los municipios y los estados hoy tienen graves problemas para poder pagar sus montos correspondientes. Entonces, esta es una situación muy grave y tenemos que tener muy claro la importancia de que la energía eléctrica sea un servicio público. El sector privado siempre va a tener, en forma natural, obtener ganancias, magnificar esas ganancias al precio que sea y como sea. Lo estamos viviendo en el país y más adelante en el siguiente foro lo podré detallar. Como pueden observar en este gráfico, este es el comportamiento de las tarifas a precios constantes en México. Desde el 2013, vemos el inicio de la barra es del 2013. Sí. La tarifa que vemos antes de esos comportamientos cíclicos o extraños, era la tarifa tradicional que tenía la CFE que durante todo el tiempo tuvo, a pesar de que en el 2013 ya estaba la reforma energética. Se requirió hasta el 2017, vemos un pico en el 2017 extraño, porque se implementa la nueva metodología a cargo de la CRE. Y luego vemos una caída subrepticia muy importante y luego un incremento terrible. Este es el comportamiento de las tarifas reguladas de la CRE. La responsabilidad que hoy tiene. A partir de que toma la responsabilidad del gobierno actual, que dijo no suben las tarifas, se ha mantenido en el comportamiento que vemos posteriormente. La barra color rosa indica esto que estoy comentando. La siguiente barra indica precisamente una crisis que hubo en Texas por el gas, por un vórtice polar, bajas temperaturas. Entonces aquí es muy importante que se vea que no subieron las tarifas en el usuario final. En el caso de Texas hubo ciudadanos que recibieron en su casa facturas de hasta $10,000. La siguiente, por favor.
En este caso quiero explicar rápidamente, el mercado eléctrico mayorista dice que tiene una competencia. Solo utiliza para la competencia de los costos totales que significa producir un kilowatt-hora nada más los costos variables. Y esta es la oferta que se hace. En primer lugar está en el lado izquierdo lo no despachable, luego el autoabasto que dicen que desapareció, no desapareció, es el 12% en el país y no tiene ninguna competencia. Ellos entran en automático porque así los protegieron en la reforma del 2013. Y luego, como este costo variable está relacionado con las tecnologías, con las combustibles, inician la oferta a los renovables que ofertan cero, porque el aire cuesta cero y cuesta cero también el sol. Y luego ya vienen las ofertas de las diferentes tecnologías, las más térmicas, las más eficientes, los ciclos combinados, las carboeléctricas y sucesivamente hasta llegar a la más cara que puede suceder, que están en las penínsulas, las turbinas de gas con diésel. Y esto se le llama marginar. Esa es la central que margina la demanda, que cubre la demanda máxima de ese día, de ese instante, y esa cuesta 6.5 pesos en este ejemplo. Ese costo, es el margen de ganancia. Si ustedes se fijan, yo oferté cero, energía limpia, energía barata, energía muy atractiva, pero le pagamos costos caros y sucios. Entonces, esa es la manera, es magnificar nada más las utilidades por parte de los privados. El 50% del mercado opera bajo este esquema. Fue en 2016 cuando el SENACE empezó a firmar contratos de participante del mercado con los primeros suministradores calificados, entre ellos la misma CFE a través de su filial CFE Calificados. La finalidad principal del suministro calificado es que ciertos usuarios puedan acceder a diversas alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor de electricidad que mejor satisfaga sus necesidades. A diferencia del suministro básico, que es el que CFE presta, digamos, por default para proveer de electricidad a los hogares mexicanos, el calificado está disponible para usuarios que reúnan ciertos requisitos. El más importante, que cuenten con una demanda mayor a 1000 kilowatts o 1 megawatt. En este sentido es un mercado mayorista, en este y otros sentidos es un mercado mayorista. Es fundamental en esta discusión distinguir al suministro calificado del autoabastecimiento, del que sí se ha hablado mucho. Con la reforma energética del 13 y 14, el autoabastecimiento desapareció para estructurar proyectos nuevos de generación. Y los que ya operan no pueden aumentar su capacidad ni los socios a quienes pueden entregar. Entonces, hoy día las empresas interesadas en generar electricidad para comercializarla deben participar en el mercado eléctrico sin que puedan abastecer a los usuarios, a menos que estos también participen en el mismo mercado. Entonces, surge la figura del suministro calificado como el eslabón que une los beneficios de una oferta diversificada de generación con la creciente demanda eléctrica de los consumidores más grandes. El suministro calificado es una de las opciones de la reforma de 2013-14 que se puso al alcance de los usuarios para acceder a mejores condiciones. Esto es muy importante. Al no estar atados a ninguna central eléctrica en particular, los suministradores calificados son libres de evaluar las mejores opciones de generación, combinarlas, armar paquetes para los consumidores y representarlos, realmente atenderlos y ser responsables de sus centros de carga. Los suministradores calificados contribuyen directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce evidentemente en productos y servicios más baratos y de mayor calidad. Un pequeño ejemplo, fábrica de autopartes en la frontera que paga una factura eléctrica de $1 millón, podría pagar 800,000 mensuales a través de un contrato de suministro calificado. El suministro calificado no es exclusivo de México, está presente en muchos países con mercados eléctricos exitosos y podemos abundar en eso más adelante. Ciertamente se trataría de una contrarreforma que supondría dar marcha atrás en materia de libertad económica y competitividad. El Ejecutivo ha pedido al Congreso evaluar la posibilidad de quitarle a los consumidores del país el derecho con el que hoy ya cuentan de elegir al proveedor
de energía eléctrica que más les convenga. A febrero de 2020, y no hay cifras más actualizadas porque la CRE no las ha querido actualizar, pues hay 387 usuarios beneficiándose del suministro calificado en México, los cuales ya eligieron un proveedor eléctrico y están accediendo a estos beneficios. Estamos hablando de usuarios como municipios para sus servicios relacionados con agua y todo tipo de empresas de los sectores automotriz, de la alimentación, de la construcción, entre muchos otros, que hoy día ya constituyen entre el 4 y el 5% del consumo nacional. O sea, ese porcentaje ha crecido a lo largo de los últimos años y hay un enorme potencial para seguir creciendo. Hace algunos años se estimaba que alrededor de más de 4,000 centros de carga en el país podrían ser candidatos a acceder al suministro calificado. Bueno, todos estos usuarios requieren estabilidad y certidumbre, ¿no? Y cada vez con mayor relevancia cumplir con metas en materia de sustentabilidad. Por eso, contar con distintas opciones de suministro, la libertad de escoger entre ellas, no es un capricho, sino una necesidad impulsada por la economía moderna. Si de un día al otro el Estado mexicano quitara a las empresas esa libertad, simplemente las va a ahuyentar del país, así de sencillo y así de fuerte. Piensen tan solo en el reciente anuncio de General Motors, ¿no? Necesitamos todos darnos cuenta que la salida de inversiones productivas sería devastadora para la economía mexicana y, más importante, para el bienestar de los trabajadores mexicanos y sus familias. CFE obviamente también participa en el mercado eléctrico libremente, como decía el ingeniero Martín, tanto como suministrador de servicios básicos como de calificados, ¿no? Sin embargo, lamentablemente CFE ha privilegiado la adquisición de electricidad proveniente de combustibles fósiles y tecnologías rebasadas que elevan sus costos. Termino aquí. De aprobarse la reforma, se legalizaría esta práctica de mayor utilización de fuentes fósiles y la energía sería más cara, más contaminante y más escasa. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este Foro 11 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. Hablar de las tarifas de energía eléctrica es un tema no menor, el cual pues bueno, es el insumo que cualquier prestador de servicios tiene para poder operar dentro de un mercado controlado, regulado o liberado, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido hay que considerar que el pago de un servicio o un producto pues es básico para cualquier consumidor, ¿no? Las tarifas de energía eléctrica que han tenido una condición evolutiva, quiero ser claro, actualmente la CFE no dispone o impone las tarifas eléctricas. Se basa bajo unas condiciones y argumentos de regulación, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente esas tarifas que deben de dar capacidad financiera, deben de tener una función económica y una productiva social, hoy en día se están limitando para cierto tema, ¿no? Y hay que basarnos en lo que actualmente el marco jurídico no lo define, ¿no? Actualmente la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 1 y 2 define que deberá regularse la generación, la transmisión, la distribución de energía eléctrica y también asegurar que el suministro básico deberá ser considerado como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional. Igualmente su artículo 4 de esta ley define que la comercialización debe otorgarse o deberá otorgarse bajo libre competencia. ¿Qué quiere decir? Como lo decía el ingeniero Mario Morales, se pierde el servicio público y ahora es un modelo de negocio. Ya no es un servicio público la prestación del servicio de energía eléctrica, en cualquiera de sus conceptos y cualquiera de sus canales, ¿no? Y bajo estos preceptos legales, pues bueno, el suministrador de servicios básicos queda limitado para poder disponer de mecanismos de compra y de venta, porque se limita la compra y pues bueno, vende a tarifa regulada. No puede ser un vendedor asociado a un modelo de negocio, como lo explicaba el licenciado Lujambio, en el cual el suministro calificado pues tiene esa particularidad.
Cualquier contrato de suministro de energía eléctrica que el suministrador de servicios básicos tenga es regulado por la Profeco, es regulado por todos los órganos con el fin de proteger al consumidor que está asociado a ello, ¿no? Igualmente, esta ley define que la Comisión Reguladora pues, es la entidad que va a definir el modelo tarifario que aplicará el suministrador de servicios básicos, cualesquiera que sea, para pues, en todos sus entornos, ¿no? Y de aquí, pues bueno, se hizo una compactación de tarifas que se tenían antes de la LIE, asociado a un grupo de tarifas, asociado también a un grupo de regiones de generación, distribuida en 17 regiones tarifarias, complementando alrededor de 180 tarifas que hoy en día tenemos para poderla aplicar y modelar junto con la Comisión Reguladora, ¿no? De igual manera, la Comisión Reguladora, dentro de su opción, limita o lo hace a través de discreción de él, asociado a las inversiones que se requiera para poder prestar el servicio público de energía eléctrica a través del transportista y del propio distribuidor. Aquí podemos ver el siguiente esquema en el cual esta ley en el 2016 se libera el mercado y se separa la generación y la comercialización del modelo que se tenía anteriormente. Se definen los participantes del mercado y queda el transportista y el distribuidor como rectores del Estado asociados a que ellos prestarán el servicio bajo una tarifa regulada, ¿no? Podemos ver en el siguiente esquema dónde está el actual modelo del mercado, donde pues bueno, existe la figura de los generadores, está el transportista, está el distribuidor y pues bueno, se entrega a todos los clientes siendo el suministro calificado o siendo el suministro básico, ¿no? Y de ahí pues bueno, el SENACE regula y todos y cada uno de ellos le pagamos al SENACE cada semana todo lo que se suministró. Y luego, pues posteriormente se hace el esquema de cobrarse al cliente. Es un esquema un tanto complicado porque, pues bueno, la energía eléctrica se consume y luego se paga. O sea, no es como un servicio de irlo a pagar y comprarlo tangiblemente. Y eso pues tiene un riesgo muy grande porque pues es un financiamiento que a la CFE le cuesta entre 40 y 70 días. Este negocio para la CFE le representa cerca de 1.200 millones de pesos diarios a los cuales hay que liquidarle al SENACE semanalmente de acuerdo a las reglas y bases del mercado, que es el que lo opera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿qué hacemos nosotros para manejar los flujos? Pues bueno, Interempresa CFE, pues podemos tener así que el complemento de fíame o dame crédito, pero a los particulares no. A los particulares hay que pagarles tácitamente porque el incumplir un pago semanal ante el SENACE, pues se adjudican las garantías de cumplimiento que para suministro básico representan cerca de 11.200 millones de pesos en cartas de crédito stand-by. De igual manera, pues bueno, este mercado, como bien lo comentaba el licenciado Lujambio, el 80% del mercado es para suministro básico, el 15% aproximadamente para el autobasto y tan solo ahorita el 5% es la aportación más o menos que tiene el suministrador calificado. Entonces, en ese sentido, sigue siendo muy representativo el modelo que tiene la CFE para otorgar el suministro bajo este modelo. El suministro básico no ha habido nueva competencia. ¿Por qué? Porque falta reglamentación, porque existen subsidios. Como bien mencionaba el Lujambio, cuando entró la reforma con los suministros calificados, se elimina el subsidio a la tarifa industrial para que puedan competir, pero nadie puede competir contra una tarifa subsidiada al 85%. Y es ahí cuando todos vamos a empezar a ver nuestros ahorros como pequeñas y medianas empresas y en los hogares mexicanos. Ahora, si bien aquí esta gráfica estamos tomando las compras esperadas de la CFE en los acuerdos de la CRE, a diferencia de los datos que trae el ingeniero Martín, que ya son los reales, pero estas son las estimaciones con las que la CRE calcula las tarifas, y podemos ver cómo gracias, que es la línea naranja, al costo de CFE de las subastas de largo plazo, el costo total, la línea amarilla, ha tendido a la baja en los últimos 4 años, desde el 2019 y desde la entrada en vigor del mercado eléctrico en el 2016. Ahora, si esto lo comparamos, este costo de la CFE contra las tarifas, como bien mencionaban, vemos que contra las tarifas de baja tensión en promedio está un 45% elevado el costo total de la CFE. Las tarifas de media tensión, las que en gran mayoría son las pequeñas y medianas empresas, un 50%, el excedente de baja tensión, 72%, que ahí está el incentivo para que se puedan migrar a media tensión, y la tarifa de alto consumo. Siguiente, por favor.
Con esta disminución de los costos en 4 años, CFE se ha ahorrado 12.41% en sus compras, es decir, 45,000 millones de pesos. Sin embargo, las tarifas de suministro básico, pues vemos que han ido a la alza. Ahora, ¿cómo está el consumo nacional? Bien mencionaban el 3%. La CENER estima que 2.8% vamos a crecer anual en México. ¿Eso qué quiere decir? Que requerimos que se estén construyendo cada año entre 1,000 millones y 4,000 millones de dólares de inversión extranjera, dependiendo del tipo de tecnología, de inversión nacional y extranjera, dependiendo del tipo de tecnología, para cubrir nuestra creciente demanda de energía eléctrica. Y cada central eléctrica toma de 3 a 5 años en desarrollarse, por lo que ahorita detener arbitrariamente la generación, por supuesto que nos va a alcanzar y va a ser un gran problema para México. Y los planes de energía que tiene la CFE, que la verdad los celebro, muy bien los 1,000 megawatts de Sonora, muy bien la repotencialización de los 287 megawatts hidroeléctricos, pero ¿qué creen? Si convertimos eso en energía, es solamente el 1.17% anual del consumo que tuvimos en 2019, es decir, ni la mitad de lo que vamos a crecer en un año vamos a cubrir de energías limpias con la oferta que está planeando la CFE. Por eso necesitamos sumar esfuerzos los privados y el gobierno. Platicaba que todos somos América, Chivas, León, arriba la trinca, ¿no? Yo soy de Irapuato, pero la trinca fresera, pero al final del día todos somos la selección, todos queremos un México mejor y ahorita estamos compitiendo en el Mundial contra todos los empresarios de todo el mundo. Siguiente, por favor. ¿Cómo están las ofertas de energía limpia en México? Como pueden ver, ahí están las variaciones promedio anual. Del 2018 al 2021, con la entrada del mercado eléctrico, aumentó la energía eléctrica eólica 16%, la solar 54%, la biomasa 27% y la hidroeléctrica nuclear se mantuvo prácticamente fija y disminuyó el combustóleo en 20%, el diésel 2% aumentó y el carbón disminuyó también. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada del mercado sí está desplazando la energía sucia y está entrando la energía limpia y eficiente. En total, la CFE inyectó, esta gráfica es la energía que se liquidó dentro del mercado eléctrico con datos del SENACE, no considera la generación distribuida. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la capacidad instalada en México? Bueno, aquí podemos ver la oferta de energía que tenemos en nuestro país y lo que se quiere es sustituir ese 11% de energías limpias que actualmente se está inyectando en la red por la energía de carbón, que vimos que disminuyó, y por la energía de combustóleo. Y eso lo vamos a pagar todos los mexicanos y lo vamos a respirar. Siguiente, por favor. Y aquí, pues bueno, para mí esto es soberanía energética, la generación distribuida y el abasto aislado, que te permitan a ti como mexicano tú mismo poder generar tu propia energía en sitio y que no desaparezcan estos contratos de interconexión. Eso es muy importante porque el que a mí me permitan aprovechar mis capacidades de generación en sitio, esto va a hacer que yo tenga soberanía energética y que tenga el respaldo de alguien en la red, considerando que los costos de las tecnologías de generación van a la baja y que en un momento dado vamos a pagar energía cero porque va a ser muy barato generarla en sitio con baterías de almacenamiento, con paneles solares dentro de 20 años. Y me gustaría cerrar, Javier, ahorita cierro con mis conclusiones sobre esta presentación, pero me gustaría cerrar con lo que comentaba el ingeniero Mario, que las empresas somos utilitaristas y no, nosotros en Coparmex estamos fundamentados en nuestros principios y valores, en representar los legítimos intereses del empresariado mexicano y estamos comprometidos con la responsabilidad social empresarial, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con el medio ambiente y con toda la comunidad de nuestro país. Las tarifas en México no deberían de subir menos que la inflación, como el acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del 2018, que tasan las tarifas menos que la inflación. Las tarifas están hechas para disminuir a través de la libre competencia, a través de que tú como consumidor te sientas bien atendido. ¿Qué pasa cuando no te atienden bien ahí cuando tienes una reclamación de CFE? Pues ¿con quién vas? ¿Cómo castigas? ¿Cómo dices, oye, ya no quiero contratar contigo, me voy con alguien más porque no me tratas bien, porque no me estás dando la atención, no me estás dando descuentos? Y esa es la libre competencia. Aquí se está dejando de fuera al principal problema del debate, al consumidor, a las familias mexicanas, a las pequeñas y medianas empresas, a que las empresas tengan la libertad de innovar, de integrarse verticalmente y de que puedan tener planes de sustentabilidad ambiental en mediano y largo plazo. Y así finalizamos este recuento del Foro 11, costo de las tarifas residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energía renovables y no renovables. Siga al pendiente de estos resúmenes de lo que se discute en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima.